Quiero invitarles de nuevo a ir al libro de Ruth. Comenzamos hace un par de domingos y yo les he dicho que este tema de la resiliencia o resiliencia, la resiliencia, es una palabra rara. Yo creo que muchos de ustedes jamás la habían escuchado, pero es algo que, un concepto que se usa mucho en la psicología moderna, y la Biblia está llena de referencias a este concepto de prosperar y salir adelante en medio de pruebas, dificultades, pérdidas, tragedias, dolores, fracasos. Y eso está involucrado en ese pasaje que hemos dicho tantas veces: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo hablaba de estar a veces en hambre, desnudez, naufragios, persecuciones, palizas que le dieron mientras predicaba el Evangelio. Y eso nunca disminuyó su entusiasmo por el Señor. Nunca lo golpeó de manera que él perdiera su fe en un Dios que tenía control de su jornada y de su camino en la vida. Y eso es lo que nosotros también somos llamados a hacer, y ese es el espíritu que Dios nos llama a ejercer. Vamos ahora a concentrarnos en esa idea de ser gente resiliente, gente que rebota en medio de las pruebas. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento ahora y ayúdanos a entrar en una nueva dimensión de compenetrarnos con tu palabra, con el consejo, el consuelo, la esperanza que tú traes a través de ella. Renueva mis propias neuronas cerebrales, Padre, para enamorarme de nuevo de este mensaje y predicarlo como si fuera la primera vez en este día. Y danos la capacidad para inspirar a tu pueblo, Señor, con palabras de aliento y de consejo espiritual y sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ustedes saben la historia, ya conocen la historia del libro de Ruth. La trayectoria: Ruth, su suegra Noemí se encuentran en un momento de gran tragedia. Ruth ha perdido a su esposo, Noemí ha perdido sus 2 hijos, no tienen dinero y salen y emigran de regreso a Belén, al área donde vivía Noemí antes. Noemí está totalmente devastada por su experiencia de pérdida, y Ruth decide acompañarla en su jornada y regresar con ella a su tierra nativa. Son inmigrantes. Ruth es una inmigrante indocumentada porque no pertenece ni siquiera al pueblo de Israel. Pertenece a Moab, de hecho una nación que era enemiga de Israel. Y llegan a la patria de Noemí sin un chele, como decimos los dominicanos, a hacer su vida de nuevo, a descubrir de nuevo su vida. Allí vemos que ellas se unen como una sociedad de ayuda mutua. Ruth hace lo que puede y entra a recoger semillas de las que quedan de la cosecha, y en ese proceso se encuentra con Boaz, un hombre de medios, tierno, un hombre íntegro, que se enamora de esta joven hacendosa y noble. Y con la ayuda de Noemí, su suegra, ambas desarrollan un plan para que Booz adopte, por así decirlo, se case con Ruth, como podía hacerlo por las leyes judaicas. Y Booz, como digo, recibe a esta joven que se pone a sus pies literalmente. Y Booz se enamora de ella, decide casarse con ella. El capítulo 1 es un capítulo de pérdida, de tragedia, de devastación. El capítulo 2 yo lo llamo un capítulo de trabajo, de esfuerzo, donde Ruth comienza a rehacer su vida por medio del trabajo. El capítulo 3 es un capítulo que llamo un capítulo de romance, donde Ruth y Booz se reconocen como que Dios tiene un propósito para ellos, se enamoran mutuamente. Y el capítulo 4 vemos donde Boaz hace un plan siguiendo la ley judía para casarse con Ruth legítimamente. Y vemos la historia al final de que Ruth llega a ser la antepasado del mismo Jesucristo, porque ella
es la bisabuela, llega a ser la bisabuela del rey David, que es evidentemente un antepasado directo de Jesús de la tribu de Judá. Entonces es una historia de gran pérdida y también de gran recuperación y de gran triunfo en medio de la adversidad. Y esta idea de la resiliencia es precisamente esta idea de rebotar en medio de pruebas, de no dejar que ninguna situación de este mundo nos destruya, nos venza, nos apalee, sino salir adelante. Esa es la definición de resiliencia. A veces la vida nos pone a prueba, nos plantea situaciones que están más allá de nuestras capacidades. Una enfermedad, un rompimiento matrimonial o romántico, particularmente doloroso, la muerte de un ser querido, el fracaso de un sueño largamente anhelado, problemas económicos, una pandemia como la que estamos viviendo ahora mismo. La vida está llena de diferentes pruebas. Y de paso, lo que yo quiero hacer es continuar entrando más hondo en el concepto de resiliencia a través de la vida de Ruth. El domingo antepasado no pudimos completar todo. Existen diferentes circunstancias que nos pueden llevar al límite y hacer que nos cuestionemos si tenemos la fuerza y la voluntad necesarias para continuar adelante cuando pasamos por situaciones de tribulación. En este punto, cuando pasamos por pruebas, tenemos dos opciones siempre. Una, dejarnos vencer y sentir que hemos fracasado y que hemos sido derrotados y vivir las consecuencias de esa sensación de derrota o de victimización de parte de la vida. O podemos comprometernos a salir adelante, a sobreponernos y salir de la crisis fortalecidos y más fuertes y más maduros que nunca. De nuevo he hablado de este concepto de la resiliencia. ¿De qué se trata esta idea? En la Real Academia Española de la Lengua hay una definición de la palabra resiliencia. Dice aquí, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones extremas y sobreponerse a ellas. Es esa capacidad de salir adelante en medio de situaciones de crisis. Pero en psicología, dice aquí, estoy citando algo, añadimos algo más al concepto de resiliencia. No solo gracias a la resiliencia somos capaces de confrontar las crisis o situaciones traumáticas, sino que también podemos ser fortalecidos por ellas. El concepto de la resiliencia no solamente conlleva aguantar, apretar los dientes, resistir, sino que también conlleva la idea de salir adelante, de prosperar, de ser bendecido, de ser mejorado, de madurar como resultado de las pruebas por las cuales nosotros pasamos. La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos, rearreglarlos en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esa manera, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, sino que van un paso más allá y utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar el máximo de su potencial. Para las personas resilientes no existe una vida dura, sino momentos difíciles. Y no se trata de simplemente una distinción minuciosa, sino de vivir una vida más optimista, de ver el mundo de otra manera, ya que somos conscientes de que después de la tormenta, tarde o temprano llega la calma. Y este libro de Ruth nos ayuda a ver algunos principios que están asociados con este concepto tan complejo de la resiliencia. Y yo voy a estar hablando, como digo, acerca de esto en varias otras sesiones, usando diferentes personajes de la Biblia, donde este concepto de salir de las crisis triunfantes está por todas partes explayado. Y hay algunas características que yo he encontrado en toda la literatura que he leído sobre resiliencia. Hay ciertos conceptos que surgen una y otra vez. Y no son conceptos meramente psicológicos, son principios que vemos continuamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, explayados a nuestra vida. Y yo sé que cuando nosotros hayamos terminado esta serie,
nunca veremos la Escritura de la misma manera, porque donde quiera podemos ver este concepto de salir adelante en medio de las pruebas. Hay unas características que tiene la gente resiliente, la gente que rebota de las pruebas. Número uno, la gente resiliente, como todo el mundo, sufre pérdidas, adversidad, y todo el mundo tiene su cuota de sufrimiento, hermanos. Y yo creo que es una de las cosas que la gente resiliente sabe que, como dice Jesucristo, en el mundo hallaréis aflicción. Nosotros vivimos en un mundo penetrado por el mal, es un mundo caído. Dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes que gobiernan el mundo en general. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, se desató el mal, se desató la muerte en todas sus manifestaciones. Y nosotros caminamos por un mundo minado de dificultades. Y a todo el mundo le toca, hermanos. La gente que usted cree que está más bien, que los ve allí con una familia ejemplar, que todo les va bien, que tienen todo el dinero que necesitan, cuando usted mira más a fondo, usted encontrará que todos cargamos nuestra porción de tragedia y de dolor en nuestras vidas. Todo el mundo tiene sus luchas y sus aflicciones. Y a veces nosotros sentimos como que yo soy el único que estoy cargando esta prueba, esta dificultad. Y yo creo que ayuda simplemente a nosotros saber que, como dice el Señor Jesucristo, en el mundo hallaréis aflicción. Ese es lo que nos toca a todos. Y yo creo que mientras más pronto uno se acostumbre a la idea de que el mundo es duro, es difícil, no es para que uno se deprima, sino es para uno estar preparado, porque a veces yo creo que muchos jóvenes y hay mucha gente que cree que no, que yo puedo hacer lo que yo quiero en el mundo, que todo me va a ir bien. No, hermano, yo creo que mientras más uno se acostumbre a la idea de que todos sufrimos, todos pasamos por dificultades, más fácil se hace la vida. Una de las cosas que yo he visto, hace tiempo hicimos un estudio sobre el libro de Eclesiastés, no sé si ustedes recordarán, están ahí esos sermones en el internet. El libro de Eclesiastés parece un libro bien negativo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué es, lo que fue? ¿Qué es lo que será, lo que fue antes, etcétera? Y el escritor de Eclesiastés, posiblemente Salomón, habla mucho de que el mundo es un mundo donde hay crimen, donde los buenos sufren, donde la misma suerte le toca al santo y al pecador. Y sin embargo, de ese reconocimiento nace también un llamado dice, todo lo que te venga a la mano, hazlo. Nunca falte aceite sobre tu cabeza, ni vestido blanco. Goza de la mujer de tu juventud todos los días de tu vanidad. Esa idea de que sabemos que el mundo es como es, pero aún dentro de eso podemos encontrar muchas razones para ser felices también y encontrar muchos momentos de bendición. Pero todo eso nace de uno saber. Yo creo que la gente resiliente, la gente resistente a los dolores del mundo, es una persona que reconoce que el mundo es lo que es, que tiene momentos de sufrimiento y tiene momentos de felicidad, que a todos nos toca nuestra parte. No se sienten como señalados por un momento porque Dios como que las tiene contra ellos. Sino que saben que la vida es así y que tenemos que aprender a vivirla. Entonces sufren pérdida y adversidad y lo consideran algo normal y inevitable. Número 2, la gente resiliente aprovecha esas inevitables experiencias de pérdida para hacerse más fuertes y mejores como seres humanos. Yo he aprendido que las luchas, si yo las paso conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios del reino, me hacen más fuerte, me quebrantan, me hacen menos orgulloso, menos autosuficiente, más compasivo, más paciente con los demás. Y Dios usa las pruebas de la vida para hacernos más y más a la imagen de Cristo Jesús. Después de todo, Dios está comprometido con nosotros a hacer de nosotros hombres y mujeres productivos para el reino de Dios. Si no podemos ser productivos a menos que no pasemos por nuestras luchas. El ser humano se fortalece por medio de la prueba y las dificultades. Es así. El apóstol Pablo le pidió al Señor que lo librara de ese famoso aguijón. El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dice, bueno, si es así,
entonces yo me gozaré en las debilidades, me gozaré en las afrentas, me gozaré en las aflicciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor no tiene temor de pasarnos a veces por diferentes pruebas y dificultades para crear en nosotros el carácter de Cristo. La Biblia dice que Jesús fue perfeccionado, dice, el mismo Hijo de Dios fue perfeccionado por medio de las aflicciones por las cuales Él pasó. Y no es que Él fuera pecaminoso, no es que Él tuviera en sí mismo defectos, pero en su carne humana, Dios tenía que cumplir en Él lo que se tiene que cumplir en cada ser humano. Y Él era una reflexión, un reflejo de la humanidad, y por lo tanto el Señor lo sometió a las mismas pruebas a las cuales nos somete nosotros. Muchas veces el sufrimiento no es un indicio del abandono de Dios, sino todo lo contrario, es un indicio de que Dios está trabajando en nosotros, en nuestras dificultades. Entonces la gente resiliente ve las pruebas como una oportunidad para ir al próximo nivel, para procesar estas cosas a la luz de la intención de Dios y llegar a ser mejores y mejores. Hermano, si usted quiere ser como Cristo, si usted quiere ser usado por Dios, va a tener que pasar por dificultades y pruebas. Esto es parte de la formación de un hijo de Dios. En tercer lugar, la gente resiliente se resiste a culpar a Dios por sus padecimientos y sus dificultades. La tendencia de nosotros es cuando pasamos por una prueba culpar al Señor. Y esto es lo que hace Noemí. Ella al inicio de su proceso, ella culpa a Dios. En el versículo 20, cuando la gente viendo su dolor le dice, ¿no es esta Noemí, la que conocíamos hace años? No la reconocemos, está tan adolorida, tan acabada. Y ella le respondía, dice el versículo 20, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella culpa a Dios, dice, Dios me ha puesto en esta amargura. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Qué pasa cuando pasamos por pruebas y dificultades? Muchas veces culpamos a Dios. Y no entendemos que este mundo en que vivimos es un mundo tremendamente complejo. Está Dios, está Satanás, está nuestra propia libertad humana. Y en ese proceso Dios está usando todos los medios para llevar el mundo a un creciente estado de bendición, hasta que un día Él complete esa obra finalmente. Pero en ese proceso hay diferentes personas que están involucradas con nosotros y Dios está trabajando al nivel de toda esta complejidad de la raza humana. Y a veces lo que es un dolor para mí es una bendición para otro, y lo que en este momento es un problema para mi vida o un retraso, más adelante resultará que Dios lo va a usar para acelerar mi vida, o quizás Dios me está librando de un problema ahora, en este problema que tengo, que sería mayor más adelante. Hay muchas cosas en las cuales Dios está involucrado. Él es el administrador por excelencia de este mundo tan complejo. Y a veces cuando nosotros culpamos a Dios directamente por algo que está pasando, no estamos entendiendo lo que es la complejidad del universo y este Dios que está trabajando a través de miles y miles de años, con billones de seres humanos a la misma vez, todos integrados unos con los otros, intercalados en nuestros dramas. Y Dios está cogiendo esta complejidad y llevándola poco a poco al nivel que Él quiere. Y nosotros muchas veces estamos involucrados en ese. Por ejemplo, el COVID. Nosotros amamos a Dios, servimos a Dios, queremos que el propósito de Dios sea cumplido en la historia, pero hay mucha otra gente que es rebelde, que es contraria a lo que Dios quiere, gobiernos enteros, economías que van en contra de la voluntad del Señor, y nosotros vivimos dentro de eso. Y entonces lo que resulta para otros quizás una manifestación de la justicia de Dios, nosotros tenemos que llevar la carga también, porque estamos en el mundo, respiramos el mismo aire. Entonces nosotros tenemos que resistir la idea de culpar a Dios por todo lo que nos sucede, porque Dios no hace mal, dice la Biblia, intencionalmente a nadie. Dios es bueno, Dios está llevando el mundo poco a poco hacia una recuperación total. Entonces, Noemí culpa a Dios, y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué Dios permitió que esto me pase a mí? Y el cristiano siempre debe asumir que Dios sabe lo que hace. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. La mujer de Job, la esposa de Job, decía, maldice a Dios y muérete. Tú no ves que ese Dios tuyo no está haciendo nada. Job sabía que aunque él no entendía, y él estaba en su propia lucha con Dios, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel, y a la larga Dios se presentó ante él.
y le habló y lo bendijo. Porque había una lucha. Es lo que pasa muchas veces. Nosotros no entendemos todo lo que está pasando en el mundo espiritual cuando nosotros estamos pasando por una lucha. Aquí tenemos a Job sufriendo una pérdida terrible de todo lo que él ama y todo lo que le daba placer. Y él no sabe que tras bastidores hay una lucha titánica entre Satanás, que quiere robarle a Dios la gloria, y el Dios que dice, no, hay seres humanos que me aman no por lo que yo les doy, sino porque me aman simplemente. Y la honra de Dios estaba implicada. Y Job era el conejillo de Indias, en un sentido, de esa lucha titánica entre Dios y Satanás. Y él estaba jugando un papel sublime. Mire cómo hoy nosotros honramos a Job. 3000 y pico de años después que su drama se dio. Y Job no entendía, Job no sabía que tras su lucha y su pérdida había todo un drama espiritual titánico que se estaba dando. Y muchas veces nosotros no entendemos todas las cosas. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? A veces un reverso romántico, la pérdida de un ser querido, la pérdida de nuestras finanzas o nuestra casa, la consideramos una pérdida increíble y culpamos a Dios y creemos que Dios nos ha quitado algo terriblemente importante. Un día, a la luz de la eternidad, entenderemos que eso fue como nada, que eso quizás fue la antesala para cosas mayores y más bellas que nosotros habríamos de experimentar. Y por eso es que nosotros tenemos que resistir el culpar a Dios demasiado rápido por nuestras situaciones, porque no sabemos, al final de cuentas, qué es lo que va a suceder con este drama que estamos viviendo en este momento. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado tantas tribulaciones, tantas dificultades, que hubo un tiempo que pensamos, no puedo seguir viviendo? Y sin embargo surgió algo sucedió que arregló las cosas y salimos a camino, salimos adelante y aquí estamos. El cristiano nunca llega a conclusiones apresuradas. Siempre le da tiempo al Señor a sacar todo el bien que Él tiene encerrado en un paquete que a veces es sombrío. La cruz, el ejemplo mayor. El Señor padeció el dolor, la aflicción, la angustia, la humillación más terrible que un ser humano podía experimentar. Los discípulos no querían pensar que su maestro fuera crucificado. Y sin embargo el Señor sabía que de esa crucifixión saldría gloria, saldría bendición para toda la humanidad, que era la victoria más grande que se alcanzaría contra los poderes del diablo. Y esa cruz, que era un instrumento de tortura, resultó ser algo que hoy en día nosotros le damos gracias al Señor y es el símbolo del cristianismo. Y así con nuestra vida nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en no saltar rápidamente, decir Dios no me ama, Dios no es justo, Dios no es fiel, Dios no es bueno. Porque los movimientos de Dios son muy, muy misteriosos. Y este mundo en el cual nosotros vivimos, nosotros somos como cositas de polvo comparado con la complejidad del universo en que nosotros vivimos. Entonces tenemos que ser muy pacientes y muy cuidadosos con no culpar a Dios demasiado rápidamente. Y otra cosa que la gente resiliente aprende es tampoco echarse la culpa a uno mismo todo el tiempo. ¿Cuántas veces nos pasa algo y de una vez revertimos a una postura de que la culpa es mía? O decimos, tú ves, a mí nada bueno me sucede. Yo siempre estoy cometiendo errores. Perdemos un trabajo y pensamos que es nuestra culpa. A veces puede ser, pero a veces puede ser simplemente que la circunstancia, un mal jefe, una circunstancia, una situación financiera al nivel de la sociedad. Y nosotros tenemos que resistir la idea de vernos a nosotros mismos negativamente, vernos en una forma victimizante, como que las cosas siempre me van mal. Y lo que pasa muchas veces es que cuando nosotros adoptamos una postura negativa acerca de nuestro padecimiento y nos echamos nosotros la culpa y nos vemos a nosotros mismos en una forma negativa, como que nunca nada nos sale bien, eso se convierte en un récord, una grabación que estamos continuamente tocando y que se va haciendo más y más fuerte, y mientras más fuerte se hace entre nosotros, más mal atrae, más pérdida, más fracaso, porque según generamos esas energías negativas en nosotros, el mundo es como un imán que atrae lo negativo, porque en inglés dicen like attracts like. Lo malo atrae más malo y lo bueno atrae más bueno. Y nosotros tenemos que resistir esa idea de vernos a nosotros siempre como víctimas, vernos a nosotros mismos como que yo soy un fracaso, nada me va bien, el mundo está en mi contra. Tenemos que reprender eso, echar esa narrativa negativa fuera de nosotros y adoptar una actitud de esperar cosas buenas
que Dios tiene para nosotros. Ahí tenemos la historia de los judíos. Uno de mis pasajes favoritos está en Jeremías 29, donde los judíos, los hebreos, están exiliados a Babilonia porque se han portado mal, han sido idólatras, han rechazado la verdad de Dios y Dios los exilia a otra nación. Y allá donde ellos están, ellos tienden a culparse a sí mismos y a adoptar una postura negativa, a deprimirse, a dejar de gozar de la vida, no se casan. Muchas veces cuando nos sentimos deprimidos acerca de nosotros mismos, lo primero que se va es la energía de la vida, el entusiasmo, el gozo, las expectativas buenas acerca de la vida. Y el Señor les escribe a través del profeta Jeremías y les dice, no se aminoren, no se depriman. Dice, compren casas, abran negocios, den a sus hijos y a sus hijas en casamiento y oren por la paz de la ciudad a la cual yo os he enviado, porque después de un tiempo yo lo voy a sacar de allí y lo voy a regresar a su tierra. Mientras tanto sepan que yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles a ustedes el fin que ustedes están esperando. En otras palabras, yo creo que es importante que aun cuando estamos pasando por diferentes situaciones, que nosotros sepamos que al final Dios nos va a bendecir y al final Dios nos va a sacar adelante. Lo que a mí me ha mantenido motivado, gozoso, entusiasmado acerca de esta iglesia, del ministerio, lo que no ha permitido que yo, por ejemplo, estoy hablando aquí personalmente, ¿no? Que en realidad yo le decía a Mecho los otros días, mira, nosotros hemos vivido una vida casi normal en estos meses de COVID. Francamente, nosotros hemos hecho todo lo que hacemos normalmente. Hemos dado caminatas, hemos salido a la calle. Cuando estaba la crisis en su furor en el verano, salíamos todas las noches a caminar por Somerville, íbamos a hacer hiking, hemos comido bien, hemos salido afuera a comer. Y ¿sabe qué? Que hasta mejor es porque no hay mucha gente hoy en día en los restaurantes. Estoy jugando, entiendan lo que quiero decir, ¿no? Que hoy en día las calles están despejadas, los lugares, y nosotros pues digo, vamos a aprovechar entonces nosotros. Todo está a veces hasta más barato, los restaurantes te atienden mejor porque están más necesitados, quieren que tú estés contento. Hay más espacio en muchas cosas. Yo creo que cuando el mundo, en los tiempos de aflicción, los hijos de Dios están mejor en un sentido porque tienen ese valor para salir adelante, para disfrutar, continuar disfrutando de la vida. Yo les digo, yo en este tiempo me propuse desde el principio, yo no voy a dejar que esta crisis, este gigante me destruya, ni destruya nuestra iglesia. Nosotros vamos a seguir, desde que podamos, vamos a seguir reuniéndonos. Nos estamos reuniendo desde mayo 31. La inmensa mayoría de las iglesias en Boston están cerradas en este tiempo, hermanos, ¿saben? Y gloria a Dios que nosotros hemos seguido reuniéndonos y adorando al Señor, sirviendo al Señor, prosperando, hemos aprendido tecnología, estamos haciendo una cantidad de cosas que antes no hacíamos. Porque el Hijo de Dios sale adelante en todas las situaciones de prueba. Porque en vez de culpar a Dios, sabemos, mira, Dios tiene algún plan, algún propósito tiene Él. Yo no estoy seguro qué es lo que le está haciendo, pero algo bueno yo sé que va a salir de todo esto. Y entonces uno sale adelante y uno cree en la confianza. Y uno tiene confianza en el Señor y el poder de Dios. Y uno ve eso a través de toda la Escritura. Josué y Caleb, por ejemplo. Moisés envía a estos espías a espiar la tierra donde Dios los ha llamado. Y estos 12 hombres se van, uno de cada tribu, y exploran la tierra. Y 10 regresan con un reporte horrible. Mira, esa tierra sí es buena, está bien, pero está llena de gigantes. Hay gente allí que miden 6, 8 y tienen unas espadas que son tan grandes como nosotros. Nos van a comer vivos. Y nosotros nos veíamos como langostas. Los judíos son pequeños de estatura, siempre lo han sido. Y estos hombres gigantones, ellos dijeron, no podemos conquistar esta tierra. Demasiado difícil, demasiado amenazante. Y aquí están Josué y Caleb. Dice, mira, si Dios está con nosotros, nos lo vamos a comer como pan, dice Caleb. Y ese es el espíritu que Dios quiere en nosotros. David, cuando escucha a este gigante Goliat amenazando e insultando a Dios, insultando a su pueblo, los grandes hombres de guerra están todos allí calladitos, amenazados, intimidados. Y David dice, ¿quién es este perro para que esté insultando a nuestro Dios? Y él dice, yo lo voy a acometer.
Y una de las cosas que a mí yo he querido prometerme a través de este tiempo, yo veo a COVID así como un gigante. Y usted ve que nosotros nos cuidamos. Ustedes tienen sus máscaras, nosotros guardamos distancia social, tomamos la temperatura de la gente, usamos de todo tipo de cuidados. Pero a la larga yo sé que el que nos tiene que cuidar es Dios. Él es nuestro primer recurso, nuestro último recurso. Nosotros usamos todas estas cosas y eso está bueno. Pero también los hijos de Dios tenemos que tener una mentalidad diferente. De que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios tiene buenos propósitos para mí, ¿cómo el Satanás me va a quitar las cosas que Dios quiere para mi vida? Y yo entonces he decidido, yo no voy a permitir que este gigante del COVID nos robe en la costumbre de congregarnos, de adorar al Señor, de disfrutar de la vida, de hacer todas las cosas que nosotros hacemos normalmente, porque el Dios que nosotros tenemos es demasiado grande para nosotros andar intimidados. Y muchas veces el salir a la calle, el salir a un parque con los cuidados normales es un acto de guerra. Es un acto de desafío contra el mal. El mal siempre va a estar con nosotros en una manera u otra. Y todo va a depender de cómo usted confronte el mal, cómo usted se encare con el mal que existe en el mundo y que usted sepa que Dios es bueno. Hay cosas que están pasando. Yo no sé qué Dios está haciendo con esta pandemia. Y a la larga hay cosas que están más allá de nuestra capacidad para entender. Pero a la larga yo sé que Dios se va a salir con la suya. Y que todo esto va a redundar en gloria para Él y avance para el Evangelio. Entonces yo vivo en eso. Yo no culpo a Dios. Porque yo sé que esto es un proceso a largo plazo. He dicho antes, esto no es una fotografía, es un video. Y los videos se mueven. Y la gente piensa a veces que la fotografía es el final, que es todo. Pero no, esto es algo dinámico, está en cambio. Dios está haciendo algo. Dios no ha terminado con esto. Es simplemente un capítulo pequeñito de un libro infinito. Y otras cosas sucederán. No saltemos demasiado rápido a culpar a Dios por las cosas por las cuales estamos pasando. Porque no sabemos qué es lo que Dios tiene entre manos. Lo que ahora mismo puede ser un contratiempo, tú vas al aeropuerto y te dicen su vuelo está, hemos cambiado su vuelo, cometimos un error y usted no puede entrar en ese vuelo porque ya la capacidad está llena. Usted se molesta, se ofende y quién sabe después lo que pueda suceder con ese avión. A mí me pasó algo así muy parecido hace unos años atrás. Yo estuve en España, me invitaron a predicar en un retiro. Y les digo, me sacaron el jugo y está muy bien, me gozo en eso de que me pusieron a dar talleres y a ministrarle a gente, consejería y una cantidad de cosas. Y al final del fin de semana yo estaba deshecho. Y cuando voy al aeropuerto, yo iba con un pasaje especial. Resulta que el vuelo estaba lleno, habían cometido un error y habían dado mi asiento a alguien. Y yo francamente me molesté muchísimo. Y cuando estaba ahí esperando a ver qué iban a hacer ellos con mi vuelo, veo que otros también habían tenido el mismo problema y que no había suficiente espacio en el vuelo. Y oigo que la persona que está en el escritorio dice que no se preocupe, que nosotros le vamos a entregar a ustedes. Ustedes tienen derecho a una visa de $800, una tarjeta de crédito de $800 por el hecho del error que hemos cometido. Y también lo vamos a poner en un hotel por la noche hasta que mañana le consigamos el próximo vuelo. Yo cambié completamente, mi orientación cambió. Yo comencé de rogarle a Dios que me consiguiera un pasaje a que no lo consiguieran. Y yo siento que lo que Dios quiso fue darme unas vacaciones después de ese agotamiento. Así que ese día deposité $800 en mi cuenta, además del viaje que era gratis al otro día, que entonces que iba a conseguir. Y fui a un hotel de primera clase con cena, con desayuno, todo. Dios me quiso dar unas vacaciones. Entonces lo que parecía una gran pérdida y un abuso resultó ser el Dios que me quería bendecir a mí. Y yo pasé unas vacaciones de 24 horas maravillosas y regresé a mi casa fresquecito como una lechuga. Entonces lo que vemos es que muchas veces, hermano, lo que parece una tragedia, lo que parece un abuso de parte de Dios, resulta ser que es que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere liberarnos de cargas y de
pesos. Sabe que muchas veces, hermanos, el horno de fuego de la prueba nos libera de una cantidad de heridas psicológicas. Es interesante que muchas veces el dolor, si lo pasamos conforme a los principios del Evangelio, es como fuego que quita el plomo pegado a un metal precioso y lo deja puro. Y yo he aprendido que las pruebas y los sufrimientos pueden en realidad muchas veces hacernos más ágiles, más flexibles, más humildes, más livianos. Algunas de las personas que más han sufrido son las que mejor sentido del humor tienen. Algunas de las personas a quien uno más se siente contento de estar con ellos son la gente que más ha padecido a veces en la vida, pero han salido adelante. Entonces muchas veces Dios tiene una extraña manera de sanarnos de nuestros defectos, nuestras heridas, nuestras distorsiones de carácter. Y es muchas veces poniéndonos a través del crisol de la vida. Qué extraña es la vida. Que muchas veces el dolor, si lo pasamos correctamente, en vez de empobrecernos y destruirnos, nos bendice. Nos hace más livianos, más flexibles, más alegres. Rebotamos mejor de las crisis. Somos más pacientes con los demás, más sencillos de corazón. Porque Dios nos ha puesto a través de esa prueba y esa dificultad, que al derretir el plomo que está pegado a nuestra alma, a nuestra psiquis, nos hace más libres, más livianos. Entonces, tengamos cuidado de no culpar a Dios o culparnos a nosotros mismos. Porque muchas veces, como digo, hemos padecido de situaciones en la niñez donde nuestros padres no nos afirmaron, no nos amaron, pasamos por tiempos de pobreza, mujeres que sufrieron abuso sexual cuando eran niñas, fracasos emocionales que hemos tenido, dificultades financieras, y entonces esas cosas nos marcan y se pegan a nosotros y cambian nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Esos sufrimientos y esos padecimientos entonces se convierten en enemigos de nuestra salud y siempre estamos trabajando. Nos marcan como un hierro candente sobre la piel de una res. Y esas experiencias del pasado, esa tristeza que cargamos allí, la pérdida de una madre cuando teníamos 8 años o 9 años, por ejemplo, son cosas que se quedan allí contaminando nuestro espacio mental. Y no nos damos cuenta muchas veces, pero esa cosa es una nube. Nuestro cielo está siempre nublado por esas experiencias negativas del pasado. Y lo que Dios nos dice es, mira, libérate de eso, suéltalo. Deja el agua correr, deja que abraza la vida, abraza el futuro. Danza en medio de la tristeza. Una vez yo compartí con ustedes una experiencia que tuve y quizás algunos de ustedes la recuerdan. Mi papá murió en una forma violenta, trágica, hace tantos años, como 30 y pico de años, 40 años, 1977, sí. Y yo era un joven en la universidad en ese tiempo, estaba estudiando en la Universidad de Princeton. Y él falleció en agosto y yo tenía que regresar en septiembre a la universidad. Y estoy hablando aquí de algo íntimo. Y fue un dolor terrible, la pérdida más grande que yo he sufrido en mi vida. Yo adoré a mi madre también, pero mi papá, como fue arrebatado de una manera tan violenta y tan súbita, me dolió. Y además yo era muy apegado a él, muy cercano, me identificaba mucho con él. Y era tiempo de regresar a la universidad en septiembre. Yo regresé y nosotros teníamos una asociación de jóvenes latinos en la universidad y al principio del año tenían una fiesta y yo decidí ir a la fiesta, pero sin ninguna intención de participar en nada porque era activo en la organización de jóvenes latinos en la universidad. Y estaba sentado allí, la fiesta estaba dándose y yo siempre estaba observando con mi dolor de la pérdida de mi papá hace apenas un mes y pico. Y una amiga mía se acercó a mí mientras yo estaba sentado y aún ella sabía mi dolor, pero como que quería animarme, me invitó a bailar con ella. Y en el minúsculo momento, los segundos de que ella me invita a bailar y yo decirle, mi intención original fue decirle no, estoy en luto de mi papá, no puedo hacerlo, etc. Pero entonces como es los procesos mentales del cerebro, yo también en ese momento recordé que mi padre era un hombre emprendedor, era un hombre resiliente, había sufrido muchas pérdidas en su vida y él nunca se había dado por vencido, siempre tenía ánimo para seguir adelante, era un hombre de valor y de intencionalidad. Y que yo pensé que la manera de yo honrar el espíritu de mi padre en ese momento no era
quedándome abatido, sino abrazando el nuevo futuro que Dios tenía para mí y la nueva realidad. Y yo en ese instante, todos esos cálculos fueron en un segundo prácticamente, o 2 segundos. Decidí, no, yo voy a bailar con esta joven que me está invitando a bailar. Y no es que estoy diciendo que ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿no? Eso fue en otro tiempo, ¿no? Y sin embargo yo me paré, bailé con ella, una salsa creo que era, un merengue, era algo alegre. Y sabe que eso fue para mí simbólico y sanador, porque fue una manera de yo abrazar la vida, de yo decirle no al trauma de la pérdida violenta de mi padre. Y eso me ha marcado a mí por el resto de mis días. Y muchas veces así pasa en la vida. Usted sufre la pérdida de un ser querido. Hay gente que se apega. Por ejemplo, cuando sufren una pérdida, ellos quieren quedarse junto a ese ser, ese cadáver, y pegarse a él y no dejarlo ir. Aunque algo dentro de su ser los está llamando a seguir adelante, seguir adelante. La vida tiene que continuar. Pero hay algo que les dice, no, yo tengo que sufrir esto. Tengo que fumármelo hasta el cabo. En vez de honrar a ese Dios que nos llama a abrazar la vida y decirle adiós a nuestros seres queridos, despedirnos de ellos, despedirnos de la tragedia, esa pérdida, dejarla irse, simbólicamente tirarla al mar y dejar que el viento y las olas se la lleven y meternos otra vez a vivir la vida en espera de lo que Dios tiene delante de nosotros, que siempre será bueno. Entonces no podemos pegarnos a los padecimientos del pasado. No podemos pegarnos a los insultos que hemos recibido psicológicamente acerca de un padre que no nos amó, una madre que se murió antes de tiempo, una pobreza que sufrimos en la niñez. Tenemos que adoptar una postura redentora de todas esas cosas y decir, yo puedo coger estos materiales oscuros y con ellos formar una estatua maravillosa y bella y seguir adelante. La vida tiene que seguir, tenemos que abrazar la vida. Y yo creo que uno tiene la opción en los momentos de sufrimiento de escoger un camino o el otro. Uno puede escoger el camino de sentirse víctima y victimizado por Dios y el abandono de Dios y esa perpetua nublación que hay en nuestra mente, o escoger el camino del triunfo, del gozo, de la esperanza, de la celebración, de la danza. Y eso está en tu poder, y como hijo de Dios tú tienes todo el derecho de adoptar una postura de esperanza, de gozo y reírte de las cosas del pasado y seguir adelante con gran deseo y gran expectativa de ver la gloria de Dios en tu vida. Y a veces nosotros no entendemos eso de que tenemos el derecho, en nosotros está el escoger una visión fracasada del mundo y de nosotros mismos o una visión poderosa y esperanzada. Está en ti, el poder está en ti. Déjenme compartir con ustedes una última experiencia y ya con eso voy a terminar y vamos a seguir con este pasaje más adelante. Hace años, muchos años, y estoy hablando de un familiar mío que ya pasó con el Señor, pero esta persona, voy a decir, bueno, era una tía mía, y por una pérdida que sufrió amorosa, experimentó su primera gran depresión, ya en una edad de 40 y pico de años por lo menos tenía ella. Por ese fracaso matrimonial que tuvo, y no fue culpa de ella ni de él tampoco, larga la historia, pero ella entró en una depresión terrible hasta el punto de que perdió la razón, hubo que internarla en el hospital. Y esa pérdida de la razón, esa vez, y de esa depresión poderosa que ella experimentó, le abrió una puerta a la neurosis. Y entonces de vez en cuando ella padecía ciertas situaciones de crisis, volvía otra vez, se deprimía terriblemente y había que internarla por tiempos. Tan terrible era la depresión en que entraba. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro aprende el camino a ciertas reacciones neuróticas, ya conoce el camino y se abre una puerta y cuando vienen las presiones se va por allí. Muchas veces la depresión es un refugio. La depresión es un refugio de decir, ¿sabe qué? Esto es demasiado grande para mí, así que me voy a meter en mi propio cubículo y que nadie espere nada de mí.
yo no soy responsable, y es un descanso muchas veces. Entonces la depresión a ese nivel clínico se convierte en un refugio, se convierte en realidad en un consuelo para nosotros, porque no tenemos que cargar nada, no tenemos que hacer nada, nadie espera nada de nosotros porque estamos deprimidos. Entonces hay un secreto trato que nosotros hacemos con la depresión, con el sentido de fracaso, con la victimización. Se convierte en un demonio que en realidad nos consuela, es una muletilla que nos ayuda a bregar con la vida. Entonces, mi tía padeció a través de varios años de que de vez en cuando había que internarla porque se deprimía terriblemente cuando tenía alguna adversidad. Un día mataron a uno de sus hijos, un primo mío, y nosotros no sabíamos, nadie sabía cómo decirle que habían matado a su hijo. Y nosotros vivíamos en otra parte de Massachusetts en ese tiempo. Entonces mi mamá y yo, no recuerdo si Nancy fue con nosotros o Marina, fuimos a Nueva York a hablar con ella. Y nos habían pedido que nosotros le diéramos la noticia porque nadie se atrevía a dejarle saber a ella. Entonces yo fui la persona que tuve que decirle lo que había pasado, que habían matado a su hijo. Y a mí me marcó esto, y es que cuando yo se lo dije en la manera más tierna y matizada posible, yo la tenía como pegada cerca de mí, y en el momento en que ella escuchó que su hijo había sido asesinado, yo vi sus ojos, y sus ojos eran como de una fiera que ha sido golpeada y que ha sido devastada. Y en ese momento, al yo mirar sus ojos, yo sabía que ella estaba poco a poco entrando en la depresión esa terrible y de la locura y de dejar el mundo. Y yo la miré a los ojos y la agarré por los brazos y le dije: tía, quédate con nosotros, no te vayas. Tú tienes que aguantar esto y pedirle a Dios que te dé la fortaleza. No te sueltes. Y yo veía su mirada y ella estaba resistiendo y estaba peleando conmigo, que la estaba llamando a quedarse en este lado del mundo. Y su tendencia era: no, yo me voy a ir a este refugio de la locura, de la depresión, de la tristeza. Y estuve ahí forcejeando con ella por unos minutos. Y yo veía, la pelea estaba en sus ojos, estaba en su mente. ¿Me tiro al abismo o me quedo de este lado? Y para la gloria del Señor, mi tía decidió no tirarse al abismo. Aguantó, se retiró de esa vorágine en que ella se iba a meter. ¿Y sabe qué? Que nunca más, por lo que yo sé, jamás volvió ella a padecer de una depresión de ese tipo. Y lo que yo quiero decirle a ustedes, hermano, es que muchas veces los psicólogos y los psiquiatras hacen de estas grandes neurosis algo inevitable, inescapable. Pero mire, nosotros siempre tenemos el poder para decidir si adoptamos una postura negativa y destructiva de la vida o adoptamos una postura resiliente, resistente, que rebota del mal, que sigue adelante, que abraza la bendición de Dios y la promesa de Dios. Eso está dentro de ti. El Cristo que está dentro de ti te da poder para no solo resistir, sino para prosperar y para salir adelante. Tú tienes el poder dentro de ti. Todo depende de si tú adoptas una postura pequeña de ti mismo o una postura positiva que derrota el mal y que abraza la vida y que sigue adelante. Y todo está en nosotros, que creamos en ese Dios todopoderoso que está dentro de nosotros. Y eso es lo que la palabra de Dios, Ruth y Noemí, nos invitan a no dejar que una gran pérdida y una gran tragedia nos aplasten y nos metan en una vida de sufrimiento y de victimización, sino que nos pongamos a trabajar. Ruth se pone a trabajar, Ruth abraza la vida de trabajo y de esfuerzo. Ruth se mete a buscar el futuro de Dios para ella. Se casa, tiene un hijo maravilloso que será progenitor de la vida de Dios en el mundo. Y todo está en que nosotros le creamos a Dios y abracemos. Tú tienes el poder. Ahora mismo dite a ti mismo: yo tengo el poder, yo tengo la autoridad para ser feliz.
Y conforme a lo que tú creas de Dios dentro de ti, así va a ser en tu vida. Tú tienes que prometerte como hijo de Dios que nada de este mundo te va a victimizar. Nada de este mundo te va a derrotar. Yo quiero creer que Dios es más que poderoso en mí para darme victoria de cualquier tragedia, de cualquier situación en la cual yo me pueda encontrar. Porque el Cristo que está dentro de mí es demasiado poderoso. La imagen de Dios que yo llevo, el propósito de Dios en mi vida es tan grande que Dios quiere ver hombres y mujeres que se paren y se hagan grandes en medio de la tragedia y le den la gloria a Él. Y que usen las pruebas y las dificultades como trampolines para ir al próximo nivel. Y eso es lo que Dios te está llamando en tu vida. Por favor, Cristian, si puedes, Christopher, tocar algo allí para que vamos a invitar a nuestros hermanos a entrar en lo hondo del Señor. Yo quiero que tú reflexiones y que habites en el llamado de Dios para tu vida en esta tarde. Dios tiene algo grande para ti. Yo quiero que esta tarde tú hagas una promesa y un compromiso. Yo no me dejaré vencer por nada de este mundo. El Dios que habita en mí es demasiado grande, demasiado poderoso para yo dejarme vencer por un gigante. Cristo es más que vencedor en mi vida. Adopta una postura resiliente, una postura de esperanza. Y sabe que todo lo que pasa en tu vida, el Dios bondadoso está contigo, está llevando tu vida a otro nivel. Qué aburrido sería si todo para ti fuera bueno y positivo y no hubiera ninguna lucha, ninguna dificultad. Tú jamás podrías llegar a ser ese héroe, esa heroína que Dios quiere que tú seas. Tú jamás podrías adquirir la textura, la complejidad psicológica, emocional que Dios quiere que tú tengas y que tú mismo también quieres tener a la larga. Yo no quiero ser un ser unidimensional, sencillo, fácil, superficial. Yo le he dicho al Señor, Padre, yo quiero que mi vida al final de mis días sea como un tronco con nudos por donde quiera, que ha experimentado el viento y la lluvia y el frío y la nieve. Y el viento lo ha torcido y lo ha golpeado, pero cada vez se ha hecho más fuerte, más noble, más bello. Yo no quiero ser un arbolito allí simplemente recto, sin cicatrices. No, yo quiero ser un roble, yo quiero ser un árbol lleno de complejidades, que exprese la complejidad del drama humano. Y ese drama humano incluye dolores, pérdidas, victorias, superar el mal, dar gloria a Dios, reírme en medio de la tormenta. Eso es lo que te hace a ti, te hará a ti un hombre, una mujer grande, poderosa. Y pídele a Dios que te pase a través de ciertas situaciones para que tú puedas ser ese ser maravilloso, ese ser glorioso que Dios quiere que tú seas. Que puedas consolar a otros, que puedas infundirle ánimo a otros en medio de la prueba. Dios quiere que seamos instrumentos de Él y eso no se dará a menos que no pasemos por esas pruebas a través de las cuales Dios nos lleva. Así que Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por las tribulaciones, por las pruebas, por las dificultades, por las pérdidas, por los padecimientos, porque yo sé que cuando soy débil entonces soy fuerte. Que cuando paso por las tribulaciones de la vida, tú me haces más grandioso y Cristo se hace más grande en mí. Así que yo renuncio a la depresión, renuncio al echarte a ti la culpa o a mí mismo y abrazo el futuro, abrazo la vida. Dile al Señor Jesús, Señor, renuncio a la depresión, renuncio al resentimiento, renuncio al sentido de ser una víctima, renuncio a sentirme rechazado o descuidado por ti y abrazo la vida, abrazo el gozo, abrazo la positividad, la esperanza, la paz que solo tú puedes dar en medio de las tribulaciones. Bendigo a tu pueblo en esta tarde. Mis hermanos, si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo todavía como Señor y Salvador, yo tengo que decirles que la única manera de uno vivir la vida victoriosamente, verdaderamente, es cuando uno tiene a Cristo en su corazón y en su vida. Y si tú no has recibido al Señor todavía, no le has invitado a tomar parte de tu vida, yo quiero que lo hagas ahora mismo y que afirmes tu pacto con Cristo. No te salgas, no vayas de aquí sin invitar al Señor a caminar contigo.
Y si alguien quiere hacerlo en este momento públicamente, yo le invito a levantar su mano o pasar aquí al frente y a entregar su vida al Señor. Habrá alguien que le diga al Señor Jesucristo: Señor, te invito a ser mi consejero, mi compañero en esta jornada de la vida. Si quieres hacerlo, ponte de pie, invita al Señor a entrar a tu vida. Si hay alguna lucha que tú has traído contigo, déjala hoy y sal de aquí liberado. Sal de aquí libre en el nombre de Jesús. Invita al Señor, dile: Señor Jesús, yo te invito a entrar a mi corazón. Te invito a ser mi poderoso guerrero que pelea y guerrea por mí. Y renuncio a la depresión, a la tristeza, a la derrota, y abrazo el triunfo y la victoria. Señor Jesús, toma control de mi vida y camina conmigo. Yo confío a ti mi alma y mi eternidad y mi trayectoria aquí en la vida. Gracias, gracias. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.